Seguimos hablando de este tema porque la pugna por Taiwán no es solo un asunto diplomático, Paco. Así es, Silvia, también lo es económico, y es que Taiwán es líder global en producción de microchips, un producto clave en la electrónica e industria automotriz y que además hoy en día escasea. En esta pequeña isla se produce el 20% de la oferta mundial y más del 90% de los chips más complejos. No es de extrañar que Estados Unidos quiera evitar su anexión a China. Sin embargo, la visita de la congresista demócrata ha puesto a temblar a los mercados estadounidenses y chinos. Los inversores temen una escalada en las tensiones entre ambas potencias. Y para analizar más sobre las consecuencias económicas de esta polémica visita, conectamos ahora con Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, ¿qué tal han reaccionado los mercados? De momento con una cierta tranquilidad, porque la situación ahora mismo no es del todo dramática, pero es un riesgo más que se añade a los muchos riesgos que ahora mismo abundan en la economía. ¿Y quién necesitaba más riesgos? Si se tiene puesta la mirada a esta zona del mundo para ver si se pasa de las palabras a las acciones. De momento los fabricantes de chips están cayendo en los mercados, también en los Estados Unidos, porque, como comentabas, la situación de escasez que se derivó de la pandemia no está resuelta y está teniendo graves problemas no solo en la industria de los microchips, sino en la que dependen de ella, la industria automotriz, la industria de la electrónica, todo ello muy crucial para la producción mundial, para la economía mundial. Precisamente hoy el presidente Joe Biden está firmando una ley de incentivación de la producción de chips en Estados Unidos. Quiere volver a traer a la industria a Estados Unidos. Son 280.000 millones de dólares que van a dedicar a ello. Pero esto es un primer paso en un camino muy largo. Hoy no va a resolver nada. ¿Y cómo están las relaciones comerciales con China en estos momentos? Bueno, las relaciones con China están desde hace bastante tiempo en un momento bastante tenso, y ahí es donde la intersección entre geopolítica y economía puede resultar bastante complicada. Desde que ambos países empezaron a normalizar sus relaciones comerciales, sus relaciones económicas, siempre se ha tenido una política, una actitud de ambigüedad desde la Casa Blanca con respecto a los derechos humanos en China y con respecto a Taiwán. Ahora mismo hay muchas fisuras abiertas y esto las abre aún más. Había muchas tensiones derivadas de cuál es la relación con China y Estados Unidos por cómo se está gestionando la COVID en China. También cómo China está manteniendo una posición de cercanía con Rusia en la guerra con Ucrania. Ahora mismo se están revisando qué se va a hacer con los aranceles con China, pero todavía no se ha llegado a ninguna solución. Lo que sí que sabemos es que una confrontación de las dos mayores economías del mundo no viene bien a nadie, y mucho menos en este momento de tensión económica global. Gracias, Ana, desde Nueva York. Cambiamos de tema. Los precios del petróleo están en máximos históricos y los consumidores lo sienten en sus bolsillos. Las compañías petroleras son las grandes beneficiadas, como muestran sus resultados. La británica British Petroleum triplicó el beneficio interanual neto en el segundo trimestre, hasta superar los 9.000 millones de euros. También Shell, Total Energies, ExxonMobil y Chevron registraron ganancias récord impulsadas por el alza de los precios de los hidrocarburos. Las ganancias se produjeron mientras el petróleo rondaba los $114 por barril, una subida debida parcialmente a las sanciones contra Rusia.